¿Me confirman, por favor, si logran visualizar bien la presentación? Yo sí lo veo. Perfecto, Patricio, muchas gracias. ¿Me Ok. confirman también si logran escucharme bien? Sí, también se escucha bien. Gracias, Patricio. Gracias, Esteban. Les doy la más cordial bienvenida a la inducción de hoy. Hoy corresponde al tema manejo manual de cargas. El objetivo es para que ustedes también tengan conocimiento, ¿cierto?, sobre la legislación chilena en cuanto a los pesos máximos que se pueden levantar y las consecuencias que este trae cuando no se aplican la manera correcta del levantamiento de carga. Para que ustedes entiendan, la ley que habla sobre el peso máximo que un trabajador puede realizar o puede levantar, describe el término como carga como un objeto susceptible de ser movido, que pueden ser animales, pueden ser personas, materiales, y que éstas tienen que ser cargadas por medio de grúa u otro medio mecánico. Cuando la persona tiene que manipular esta carga, operar esta carga, se le denomina manejo manual de carga, que es la operación, ¿cierto?, de transporte, sujeción, levantamiento, colocación, empuje, ojo, empuje, tracción o desplazamiento de una carga por parte de un trabajador o de varios trabajadores. Entonces, cuando nosotros no solamente la levantamos, sino que también la empujamos, la traccionamos, ¿cierto? La desplazamos o la vamos empujando con las manos, también estamos nosotros expuestos al levantamiento de estas cargas. Y la ley, que modificó hace bastantes años ya el peso máximo de las cargas, lo máximo que puede estar expuesto un trabajador a esta carga, como les describí antes, no solamente el levantamiento, sino que el empuje, la tracción, etcétera, es de 25 kilos. ¿Ya? No superando el máximo para mujeres, que es de 20 kilos. ¿Ya? Antes la legislación, ¿cierto?, autorizaba 50 kilos para los trabajadores. Hoy día ya eso se redujo y quedó en 25 como máximo. Es muy importante que cuando la persona está realizando levantamientos o está manipulando la carga, no solamente está expuesto, ojo con lo que les voy a decir, no solamente está expuesto el riesgo del trastorno musculoesquelético del cuerpo, porque nosotros, al estar levantando cargas, al estar operando estas cargas, estamos también expuestos a otros factores mucho más importantes también de movimientos repetitivos. Recordemos que la carga o el estar expuesto a esta carga no solamente implica un riesgo para el cuerpo, sino que también diferentes trastornos que se pueden manifestar y que pueden ocasionar de que nosotros estemos expuestos o se agrave más la falta del levantamiento de carga. Me explico. Nosotros podemos estar trasladando, lo más bien, un objeto que no pese más de 25 kilos. Podemos estar levantando un objeto de 10 kilos. Por ende, no estamos expuestos a ningún riesgo, ¿cierto? Porque la legislación nos ampara, nos dice que lo máximo que puede levantar un trabajador son 25 kilos. Pero donde cambian las condiciones es en el lugar de trabajo. Porque si yo tengo que levantar las piernas, si yo tengo que hacer movimientos de un lugar hacia el otro con la carga, por ejemplo, si tengo que pasar dentro, transito por el mismo centro y paso a través de una plancha de alimentación o una plancha de transporte de peces o de transporte de otros sistemas, ¿cierto? De los centros de cultivo donde hay oxigenación, hay alimentación, etcétera. Si yo tengo que levantarme y pasar de un lado hacia el otro con esa carga de 10 kilos, ya el riesgo es mayor. Porque en ese simple movimiento voy a estar expuesto a una posible lesión en la espalda, una posible lesión en el hombro, en el cuerpo. Porque esto va a ser repetitivo. Si yo tengo que transitar en la cubierta de la embarcación, donde hay cabos, donde hay grilletes, donde hay líneas en tensión, yo tengo que sí o sí levantar las piernas
obviamente para no caerme, levantar las piernas para transitar de un lado hacia el otro y con ese objeto pesado. Ahora vámonos a la realidad. Ustedes no cargan 10 kilos, sino que cargan más de 25 kilos. Estamos hablando del ROP, más la caja estanca, más el computador, más todos los implementos de trabajo, la caseta, el umbilical que también es muy pesado, que estamos hablando más de 25 kilos y hay que moverlos a través de la misma cubierta de la embarcación o en los mismos centros de cultivo. Entonces hay una exposición a un riesgo y es el riesgo más común y el más crítico que tienen los pilotos de robótica submarina. ¿Por qué? Porque hay un manejo constante de cargas. Y eso nosotros lo vamos a ver y lo vamos a sentir en el cuerpo manifestado a través de dolores en la espalda, dolores en la zona del dorso lumbar, ¿cierto? En la zona del coxis, dolores en los hombros, dolores en la cervical, dolores en las diferentes zonas de la espalda vamos a tener dolores, inclusive el cuello, inclusive la mandíbula, porque vamos a nosotros a aplicar una tensión, una fuerza para poder transitar en la embarcación. Si nosotros le sumamos a eso otro tipo de riesgo, porque no simplemente ustedes, hace poco recibí, ¿cierto?, un reporte de un incidente donde la persona levantó la carga, ¿cierto?, del barco al pontón, de la panga, perdón, al pontón, y en ese movimiento, ¿cierto?, sintió una tensión. Entonces, por ende, hay un trastorno del músculo esquelético del cuerpo. Porque no solamente hay un trastorno tanto en el músculo, sino que también hay un trastorno en el esqueleto, ¿cierto? Y eso provoca dolores que se manifiestan constantemente y que no solamente lo vamos a ver nosotros manifestados en un par de días, ¿ya? Voy a pedirles un par de segundos, voy y vuelvo. Continúo. No solamente se va a manifestar en los dolores en ciertas zonas del cuerpo, porque al estar nosotros levantando cargas, aplicamos fuerza en el cuerpo en general. Hace un par de tiempo, de meses atrás, recuerdo que un piloto también hizo un reporte por el levantamiento de cargas y se lesionó el pie derecho, simplemente por el levantamiento de cargas. Y también fue por el suceso de levantar el objeto pesado, ¿cierto? De la panga hacia el pontón. En ese movimiento, ¿cierto? Donde tiene que pisar la escala, la embarcación se mueve producto del oleaje. Al tener que hacer esa fuerza de empuje, ya tenemos un estrés. Ya estamos estresando el cuerpo. Al estarlo estresando a fuerzas, sumándole el frío, porque el frío es un factor que va a aumentar el dolor del cuerpo, va a aumentar la sensación del estrés que le voy a estar aplicando al cuerpo. Eso va a ocasionar cualquier tipo de lesión porque el cuerpo, si bien es cierto, está en caliente, me refiero a que está preparado, está trabajado, está constantemente trabajando y eso aplica de que el frío está combatiendo, ¿cierto?, ese calor interno que tenemos y lo estresamos a un movimiento de objetos pesados y termina en una lesión. Por eso, no solamente cuando hablamos de manejo manual de carga, no solamente me refiero al levantamiento de la carga, eh, del simple objeto que es el ROP, ¿ya? Todo objeto que pese más de 3 kilos ya es considerado una carga. El computador ya es una carga, el bolso, los diferentes componentes que nosotros usamos para poder trabajar día a día ya es una carga que nos va a implicar que nosotros vamos a estar expuestos a ese riesgo, ¿cierto? Si vamos a la definición, recordando un poco en términos de prevención de riesgo, el peligro es la fuente que tiene el potencial de causar un daño, ¿cierto? Es la fuente. Y el riesgo es cuando la persona se expone a ese peligro.
La fuente puede ser el mismo ROP. El ROP es un peligro, pero si yo dejo el ROP en un lugar y no lo uso, no hay un riesgo. El peligro va a estar presente, pero no hay un riesgo. Si yo uso ese ROP, ya hay un riesgo. Hay una probabilidad de que me suceda un evento que se materialice en un incidente. Y ese incidente va a ocasionar, obviamente, cualquier tipo de trastorno en el cuerpo o un incidente visible, como por ejemplo alguna herida o alguna lesión o alguna fractura. Entonces, cuando nosotros hablamos del manejo de carga, siempre es importante que tenemos que considerar que al estar haciendo movimientos forzosos, movimientos repetitivos, vamos a estar expuestos nosotros a elementos que nos van a producir una lesión en el cuerpo. Por eso es importante que siempre tratemos de realizar los movimientos de las cargas en espacios despejados. Yo sé que es muy difícil, pero tratemos de hacerlo en espacios despejados, porque si yo transito con el objeto pesado en un centro y tengo que levantar mis piernas, ¿cierto? Para pasar por una línea en tensión, que ahora, entre paréntesis, ustedes no debiesen de pasar por líneas en tensión, pero a veces para evitar dar la vuelta por el cabrestante, por el molinete y tener que pasar hacia el otro extremo, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos por la misma línea de tensión. No debiesen ustedes de pasar por esa línea, porque recordemos que si esa línea se corta, puede producir una fatalidad, y eso lo vimos en la inducción del jueves pasado. Ignacio pregunta, Felipe, ¿cuál sería la manera correcta de transportar el umbilical que pesa más de 25 kilos? Lo recomendable, Ignacio, lo recomendable es solicitar ayuda. ¿Ya? Si bien es cierto, el umbilical debiese de adujarse con los dos extremos con una soga, con un cabo, ¿cierto? Para que dos personas pudiesen levantar el objeto. Ahora, ¿qué es lo que...? Eso sería ideal, pero generalmente no se hace. ¿Por qué? Porque lo que uno hace, pesca el umbilical y se lo coloca al hombro. Y empieza a caminar, ¿cierto? Torcido por la cubierta hasta que llega a su zona de trabajo y deja el umbilical en cubierta. En ese trayecto ya la persona realizó una condición insegura. Ahora, lamentablemente el trabajo es así. Yo podría, o ustedes podrían, ¿cierto?, pedirle ayuda a un tripulante o a una persona de la embarcación que lo ayude a transportar el cabo. Lo más probable es que lo vayan a mirar feo, le vayan a decir por qué no lo haces tú solo, si es tu pega, etcétera. Pero lo recomendable, muchachos, es que ustedes siempre pidan apoyo para el levantamiento de objetos pesados. ¿Por qué? Porque el umbilical pesa más de 25 kilos. Si nosotros lo cargamos al hombro, créanme que al segundo o al tercer día ya van a presentar dolores en la espalda, dolores en el hombro, y peor aún, hay un trastorno del coxis. Ya después vamos a ver cuál es el coxis, y ahí ustedes le van a tomar un poco más de importancia. Eh, Como parte de los procedimientos seguros que tienen que haber tanto en los centros de cultivo como en las embarcaciones, tienen que estar los cabos y los elementos, las cadenas tienen que estar adujadas, o en lo posible ordenadas, ¿cierto? En caballería o en cubierta, pero en un lugar donde no se transite. Ahora, las condiciones, eso sería ideal. En la realidad no es así. ¿Por qué? Porque están todos los cabos tirados, están todas las cadenas, y le sumamos el mismo umbilical del rock que está por toda la cubierta y en algunas ocasiones estorbando. Entonces nosotros vamos a estar transitando en desniveles y en lugares que son altamente riesgosos. Por eso es importante, muchachos, que traten en lo posible de levantar las cargas solos. Pidan ayuda. ¿Ya? Si no hay ayuda, lamentablemente ya más no se puede hacer, pero ya por lo menos ustedes aplican la regla básica, ¿cierto?, de solicitar apoyo en cuanto al manejo de cargas. Y la gente que recibe la inducción, que trabaja en las embarcaciones, que trabaja en los centros, les da esta misma inducción que les estoy dando yo. Ellos están en conocimiento que tienen que prestar apoyos, al igual que ustedes debiesen de prestar apoyo para el levantamiento de objetos pesados cuando se les soliciten. Pero como les comento, en la realidad no es tan cierto, ¿ya? A veces, por querer hacer las cosas rápido, por querer apresurar mi trabajo, por querer, no sé, hacer todo mucho más rápido, estresamos el cuerpo, ¿ya? Y si nosotros estresamos el cuerpo, es exactamente como si estuviéramos haciendo una rutina de esfuerzo todos los días al levantamiento de objetos pesados y tener que trabajar rápido.
Por eso siempre se les recomienda que antes de que ustedes realicen su faena, hagan una especie de ejercicio de estiramiento, algo muy breve, 5 minutos, 10 minutos. Se levantan, se estiran, calientan un poco el cuerpo. Imagínense que es como echar a andar un motor. Nosotros siempre, bueno, antes se enseñaba que un motor de un vehículo se debiese de calentar un par de minutos antes de usarse. Hoy día esa teoría ya no se aplica, pero sí, en cierta forma, para los que practican deporte, se les dice que antes de entrar en calor, antes de entrar en trabajo forzado, se hagan especies de estiramiento, ¿cierto? De ejercicios que apliquen para que el cuerpo entre en calor. Yo les recomiendo que siempre, como ustedes van a trabajar levantando objetos pesados, hagan una pequeña rutina de 5 de 10 minutos de estiramiento, de movimiento de brazo, de cadera, de piernas, para que ustedes preparen el músculo, ¿cierto? Preparen el músculo y entren a trabajar bien. El otro evento que se les recomienda a todos los pilotos es que hagan pausas activas. ¿Cuáles son las pausas activas? Nosotros cada 40 minutos, cada 60 minutos debiésemos de hacer un pequeño descanso de 5 minutos. En esos 5 minutos de descanso nosotros debiésemos ponernos de pie, estirarnos, ¿cierto? Echar el cuello hacia atrás, los brazos hacia atrás, el hombro hacia atrás, ¿cierto? Estirar el cuerpo y continuamos trabajando. Ese pequeño descanso que nosotros hacemos, que se le reconoce como pausa activa, vamos a hacer que el cuerpo nuevamente reciba la oxigenación para el cuerpo y también para las extremidades y para los músculos, para evitar obviamente cualquier tipo de lesión. Ya también volvemos a tensionar los músculos, volvemos a preparar el cuerpo. Ya, siempre preparemos el cuerpo para levantamientos pesados, preparemos el cuerpo para fuerzas y para que cuando nosotros tengamos que hacer movimiento, a veces estamos muy relajados, ¿cierto? Porque hay turnos que son donde no se trabaja mucho o no hay tanto trabajo, entonces estamos un poco más relajados y nos piden algún movimiento, traslado, hacemos los movimientos de los equipos y ya nos lesionamos porque el cuerpo estaba frío. Entonces siempre es importante hacer los ejercicios antes y después de las cargas y en lo posible, muchachos, siempre hagan pequeños pausas activas para evitar que se lesionen el cuerpo. Lesiones en la columna, tenemos lesiones en las vértebras, tenemos una posible hernia discal y la compresión y torsión de las mismas vértebras. Ahí nosotros, como pueden visualizar en la imagen, ahí tenemos el coxis, el último huesito de la columna vertebral, que se lesiona muy fácilmente producto de levantamiento de cargas, de mala postura, de movimientos repetitivos. Cuando nosotros hacemos movimientos de un lado hacia el otro, se le llaman movimientos repetitivos, ¿ya? No solamente, como les dije, no solamente es levantar las cargas. Si yo empujo, tracciono, me muevo, estoy en constante movimiento dentro de mi rutina de trabajo, hay un estrés para la zona lumbar, ¿ya? Sobre todo en la zona del coxis. ¿Qué se les recomienda a las personas cuando tienen jornadas, ¿cierto? Laborales con mucho esfuerzo? Se les recomienda, en lo posible, hacer un descanso, descansar el cuerpo, importante, importante, los ejercicios de estiramiento, ¿ya? Hagan ejercicios de estiramiento, ¿ya? 5, 10, 15 minutos en su mismo camarote, ¿cierto? Estiran, relajan la zona, en lo posible un guatero, ¿cierto? Con agua tibia en la zona de la espalda, y créanme que eso les va a aliviar muchísimo el dolor, ¿ya? No se les recomienda, ahora yo obviamente no les puedo recomendar el uso de fármacos, como por ejemplo antiinflamatorio o algún medicamento que vaya a hacer que inhiba un poco el dolor. Pero si ustedes tienen alguna indicación médica, pueden hacerlo lo más bien, pueden hacer el consumo de algún fármaco que les relaje o les haga descansar la zona dorsal producto del trastorno constante del trabajo forzado. El levantamiento de las cargas, muchachos, siempre tiene que hacerse doblando las rodillas. Por favor, háganlo. Háganlo, háganlo, háganlo. Y créanme que los dolores de espalda se le van a reducir en un 80%, porque no vamos a estar realizando las cargas con la espalda, ¿ya? Recuerden que si estamos expuestos al frío y hacemos movimientos de levantamiento, de tracción con la espalda, vamos a tener dolores en la zona dorsolumbar. Por eso, hagan la flexión de las piernas, acerquen el objeto hacia ustedes y levántenlo. ¿Ya? Si tenemos que empujarlo,
también, si tenemos que traccionarlo, también. Traten de siempre evitar concentrar el dolor en la espalda. Eviten concentrar el dolor en la espalda siempre hacia los músculos del cuerpo. Y créanme que con eso, esos pequeños tips van a reducir mucho los dolores de la zona dorso-lumbar. Las fracturas del coxis se produce produce síntomas como, por ejemplo, dolor al sentarse, al levantarse, es sensibilidad sobre la zona y en lo posible también hay un tratamiento médico que son con un analgésico, pero tú, como les comentaban, siempre tiene que ser con un tratamiento médico. Antes de finalizar, quiero mostrarles este video, ya para ya estar un poco más claro con la forma correcta del levantamiento de las cargas. Ahí sí. La manipulación manual de cargas es cualquier operación de transporte o sujeción de materiales a través del levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento de cargas. Durante el manejo manual de cargas, pudieran presentarse lesiones musculares al no realizar correctamente el levantamiento. Por lo tanto, debes conocer y aplicar algunas técnicas seguras para el levantamiento de cargas. Apoya tus pies firmemente en el suelo, y separa tus botas a 50 centímetros una de otra. Al momento de levantar una carga del suelo, flexiona tus caderas y rodillas manteniendo siempre tu espalda recta. Al momento de transportar materiales de pie, nunca gires el cuerpo mientras estás manipulando una carga pesada. Esto podría generar fuertes lesiones musculares. No levantes cargas con un peso excesivo que sobrepase tus capacidades físicas. Al momento de trasladar objetos, mantén la carga tan cerca del cuerpo como sea posible. Esto facilita la capacidad de desplazamiento. Al trasladar objetos por arrastre, aprovecha el peso de tu cuerpo de manera efectiva para empujar los objetos o tirar de ellos. No levantes una carga pesada por encima de la cintura en un solo movimiento. Siguiendo todos estos pasos, podrás evitar lesiones que comprometan tu salud y rendimiento. Cumple las normas de seguridad y salud. Tu bienestar es nuestra prioridad y tu responsabilidad. Ya, muchachos, ¿dudas, consultas hasta aquí? Con respecto al levantamiento de las cargas. Todo claro. Perfecto. Excelente. Ya, muchachos, les agradezco su participación. Siempre es importante reforzar estos contenidos y agradecerles también porque ustedes han tomado el tiempo de participar de esta inducción de hoy, ¿ya? Así que, no quedando dudas, ya vamos a terminar con la inducción de hoy y nos encontramos el próximo jueves al mismo horario, ¿cierto? Para el próximo tema que vamos a ver, ¿ya? Que tengan una bendecida semana y que les vaya súper bien en todo, ¿ya? Vamos a finalizar ya.